Y compartir. Entonces, lo primero cuando tenemos un problema como estos es ver cuáles son las ecuaciones balanceadas. Ya me están dando una de las ecuaciones, que sería la del manganeso. Dice MnO4 menos más 8H más 5E menos, que me produce Mn más 2 más 4H2. Esa ecuación ahí, tal como está, ya esa sí está balanceada. Y luego tengo la de plata, cloruro de plata, ¿verdad? Que si la escribimos como reducción, tendría AgCl más E menos, que me produce Ag sólido, ¿verdad? 0 más Cl menos. Entonces, ok, sí, está bien, Kevin. Me los podemos dar por correo. Ok, vamos a ver. Entonces, aplicamos la ecuación de Nernst para ambas ecuaciones. Entonces, por un lado tenemos el potencial estándar de MnO4 menos a Mn más 2. Entonces, esta sería potencial nada más. Y eso sería igual al potencial estándar, MnO4 menos Mn más 2, menos 0,0592 entre el número de electrones, que en este caso sería 5, logaritmo de Mn más 2, dividido entre MnO4 menos multiplicado por H más elevado a la 8. Y la otra expresión sería de AgCl Ag ser igual al potencial estándar menos 0,0592 entre 1 logaritmo de la concentración de cloruro, y lo otro no se toma en cuenta. Entonces, ahora sí, basado en los parámetros que tenemos acá, realizamos la sustitución correspondiente. Entonces, ahora tenemos que tener en cuenta que este es el cátodo y este es el ánodo. Ahora sí, sustituyamos valores. Entonces, esto va a ser igual a, el potencial este es 1.510 menos 0,0592 entre 5, logaritmo de manganeso más 2, que sería 0,05, dividido entre MnO4, que sería 0,0002. Y luego tenemos de H más 0,1. Ponemos aquí 0,1 elevado a la 8. Y de este otro tendríamos acá 0,199 menos 0,0592 entre 1, logaritmo de cloruro. Cloruro sería en este caso saturado. Entonces, bueno, cuando la disolución es saturado, sería ese potencial que dice ahí. Entonces, en realidad, ya sería esto, básicamente. Porque me están diciendo acá que ese es el potencial cuando ya está saturado. Entonces, básicamente tenemos que resolver lo que está en la otra. Tenemos 0.05 dividido entre 0.002 por
0.1 elevado a la 8. Luego hacemos logaritmo de esto. Creo que hice algo mal. Y entre 5. Ajá, y me da 1.510 menos esto. Eso me dio, no sé cuánto le da a ustedes, a mí me dio 1.399. Entonces, el potencial sería 1.399 menos 0.199. Esto me da 1.200 voltios. Entonces la respuesta correcta era la C. Por aquí se me han mandado otras cosas. Aquí. Entonces, no sé si más o menos con esto les queda más o menos claro este problema. No sé si hay alguna duda. Si vieron por ahí cuál era el error que tenían. Profe, Sí, siempre que diga que es saturado, entonces yo asumo que ya el potencial ese es el que me dan. depende. O sea, hay que tener como ahí como el criterio de decir, bueno, si me están diciendo que este electrodo de referencia está saturado y acá el potencial dice que es con la disolución de cloruro de plata saturado, entonces quiere decir que ese ya es el potencial. Digamos, es como hay que hacer como la interpretación ahí en ese caso. Ah, ok, sí, no había visto que ahí decía que el potencial ya estaba saturado cuando me dan Sí, el 0.199. sí, 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 aquí sí, exacto, aquí dice que está saturado. Si acá dijera una concentración que no sea saturado, entonces yo tendría que hacer la corrección ahí correspondiente. O si no, en realidad no, si acá esto no está saturado y este está saturado, entonces yo no podría usar ese, tendría que usar el correspondiente. Entonces, eso es un poco ahí lo que hay que tener cuidado con este tipo de electrodos. Hay que revisar que las cosas sean consistentes, al final de cuentas. Ok, por ahí estaríamos con ese. Los otros que me han preguntado en realidad son bastante parecidos. Vamos a ver. Este es con un electrodo de níquel. Eh, ¿Verdad? Básicamente tenemos dos reacciones. Una es la de, tenemos reducción del hidrógeno. Entonces tengo H2 más 2E menos, no, más bien, 2H más 2E menos que me produce H2 gaseoso. Y la otra reacción sería básicamente la reducción de níquel más 2 a níquel. Entonces sería níquel más 2E menos que me produce níquel metálico. Entonces, por un lado tenemos el potencial de H más a H2, que sería igual al potencial estándar menos 0.0592 entre 2, logaritmo de la presión de H2 entre la concentración de H más al cuadrado. Y el otro sería el potencial, voy a hacer un poquito más alto, el potencial de níquel más 2 a níquel, que es igual al potencial estándar menos 0.0592 entre 2, logaritmo de la concentración de 1 entre la concentración de níquel más 2. Entonces, si sustituimos, esto sería el potencial estándar de hidrógeno, sería 0, menos 0.0592 entre 2, logaritmo de la presión
La presión sería 0,90, dice acá. 0,90 atmósferas dividido entre la concentración de HCl, que es 3,00, pues es la menos 4. 3,00 por 10 a la menos 4 al cuadrado. Y el otro sería menos 0,250 menos 0,250 menos 0,0592 entre 2, logaritmo de 1 entre la concentración de níquel, que era 0,0300. Entonces, a ver cuánto a cada uno. Esto sería 0,90 dividido entre 3 por 10 a la menos 4 al cuadrado. Logaritmo de esto por 0,0592 dividido entre 2 me da menos 0,207. Y esta otra sería 1 dividido entre 0,03, logaritmo de esto por 0,0592 dividido entre 2. Ahí está, ya se ve. Dividido entre 0,03, logaritmo de esto por 0,0592 dividido entre 2 sería menos 0,250 menos eso me da menos 0,295. Entonces, el cátodo es el de níquel. Este es el cátodo. Y este es el ánodo. Entonces sería menos 0,295 menos 0,207. Eso me da menos 0,088 voltios. Entonces, la respuesta correcta era la A. Profe, ¿Sí? ahí en la ecuación de Nernst, pero que hizo con el cátodo, la de níquel, el uno en el logaritmo, que puso 1/0,03. Ajá. Ese uno es ¿de qué? Este 1 es de el níquel, porque como el níquel es sólido, es un Se sólido, pone uno. entonces se coloca como un 1. Recuerden que cuando está en una ecuación de equilibrio, una ecuación de Nernst, si tengo un líquido o un sólido, coloco un 1. Ok, Entonces por eso listo, va así, 1 gracias, entre sí. 1. Ok, a ver, esta otra, Profe, sí, perdón, disculpe, porque en este caso sí utilizamos el menos 0,250 de voltaje, no como en el otro, que digamos tomábamos el valor directo. Digamos, en el otro que nos daba el valor de voltaje no hacíamos nada con ese dato, porque en este caso sí. en el otro caso no hacemos nada con el valor de voltaje. No, sí lo usamos porque Digamos, era este 0,199. Hicimos 1,399, que fue lo que obtuvimos de acá. El cato menos el ano, pero el del ano es un electrodo de referencia, entonces su potencial no cambia porque está saturado. Entonces usamos el valor que me dan acá, que era 0,199, el que venía de aquí. Entonces hacíamos 1,399, que era lo que obteníamos de este, menos el de referencia, el ano. Entonces, cato menos ano, 1,200 volts. No sé si eso más o menos, o no sé si le contesté otra pregunta que no era. entonces, ¿cómo sabríamos si está saturado? Porque el potencial decía, vea, acá el potencial dice plata, cloruro, plata, saturado.
Y Ah, ok, acá ok. en la ecuación dice que también está todo el sistema saturado. Entonces, si está saturado, ya ese es el potencial del sistema. Cuando Ok, esté todo eso saturado, está saturado. se mantiene constante el potencial. Recuerden que los electrodos de referencia, la idea es que el potencial permanezca constante. Entonces, como ya aquí está saturado, va a permanecer constante, no va a cambiar. Listo, gracias. Un gusto. Profe, Sí. si uno de esos estuviera saturado y el otro sí hay concentración normal, ¿se saca con la concentración y la parte saturada se omite o pasa igual que este que digamos ya queda el 0,99? Si acá no dijera saturado, dijera otra cosa, entonces yo no puedo usar este potencial estándar. Tendría que buscar el potencial estándar que correspondería a esas condiciones. Pero Entonces, digamos, en este caso tal vez AgCl estuviera saturado y Cl menos no, se usa solo la concentración de cloro, digamos. El AgCl siempre va a estar saturado porque es un sólido. Siempre que usted tenga un sólido, el AgCl va a estar saturado porque el sólido va a estar en equilibrio con la fase. Entonces, el AgCl siempre tiene que estar saturado en este caso. Lo que no necesariamente va a estar saturado es el cloruro. El cloruro puede ser saturado o puede ser 3 molar, típicamente en los electrodos de plata, cloruro de plata. Si fuera 3 molar, entonces lo aquí se utiliza el potencial estándar para el electrodo con una concentración 3 molar. Si es saturado, entonces se utiliza para saturado. Entonces nada más lo que yo tengo que hacer es saber reconocer en qué condiciones está ese electrodo de referencia, digamos, en este caso. Ah, ok, ok, sí. Típicamente eso es o saturado o 3 molar, uno de los dos. Ok, gracias. Con gusto. Ok, ¿alguna otra consulta? Ay, profe, ¿podría devolverse esa que acaba de hacer, la del níquel con el hidrógeno? Ah, Ahí es que, sí, el uno ya me explicó que es porque es un sólido y, y no hay que incluirlo, digamos, como con la concentración, pero ujú. eh, es uno entre 0,3 porque el níquel sólido es el que se redujo, perdón. Sí, digamos, la ecuación de Nernst, lo que yo le recomiendo siempre es coloquen las ecuaciones como reducciones. Y entonces siempre va a ser eh, productos entre reactivos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá tengo en esta ecuación productos, que es la presión de hidrógeno entre reactivos. Los electrones ahí no los pongo. Entonces sería protón, la concentración de hidrógeno al cuadrado. Luego, si escribo la de níquel como reducción, entonces sería productos, que el níquel se le coloca un 1 sobre reactivos. Reactivos es níquel más 2, entonces por eso me queda 1 entre níquel más 2, entre la concentración de níquel más 2. Entonces, ustedes siempre lo escriben como reducciones y hacen productos entre reactivos. Y luego se resta el potencial del cato menos el del ánodo para obtener el potencial de la celda. Esa es como la convención. Ok, listo, gracias. Con gusto. Ah, bueno, dice que hay que porque aquí se toma los otros datos, los borré por eso, porque no hay cambio, porque es un potencial estándar saturado. Entonces, como es un electrodo de referencia, y eso, esa es un poco la diferencia acá, que es que el electrodo de plata, cloruro de plata, es un electrodo de referencia. Entonces, como es de referencia, el potencial no cambia. Entonces, por eso permanece igual, no hay que cambiarlo. Aquí, vamos a ver. Esta otra es bastante parecida. Es muy parecida a la que acabamos de hacer. Mm, ajá. Este sería el otro caso, de hecho. Entonces, acá tenemos AgCl más un electrón que me produce Ag más Cl menos. Y la otra sería hierro más 2, hierro más 3 que se reduce a hierro más 2. Entonces sería hierro más 3 más un electrón me produce hierro más 2. Entonces, tenemos el potencial estándar
para AG, CL, AG. Perdón, esto no sería estándar, sería nada más potencial. Es igual al potencial estándar de AG, CL, AG, menos 0.0592 entre 1, logaritmo de la concentración de cloruro. Qué raro que acá no dieron el potencial correspondiente. Ahorita lo buscamos. Y la otra sería el potencial de hierro más 3 a hierro más 2. Sería igual a el potencial estándar menos 0.0592 entre 1, logaritmo de hierro más 2 entre hierro más 3. Aquí, ocupo el libro. Ve, ya. Entonces, de hecho, si en algún momento necesitan revisar algunos potenciales, el libro trae una tabla de potenciales al puro final. Profe, pero ahí no sería solo el del hierro porque pregunta por el electrodo indicador. Ah, ok, está por ahí. Ah, es que no había leído la pregunta. Dice, el potencial en voltios del electrodo indicador sería, sí, tenés razón. Entonces solo tenemos que hacer la del hierro. Entonces el potencial estándar sería 0,771. Por eso es importante leer las preguntas. Sería 0.771 menos 0,0592 entre 1 logaritmo de hierro más 2. Hierro más 2 sería 0.05. Entre hierro más 3, que sería 0.19. Cualquier cosa, si en algún momento necesitan algún potencial durante el análisis de casos, pueden consultar en el libro, en el apéndice 5. Ahí vienen todos los potenciales que pueden necesitar. Vamos a ver cuánto me da esto. Me da 0.05 dividido entre 0.19 logaritmo de esto por 0.0592. 0.771 menos esto me da 0.712 voltios. A ver qué decía por acá. No sé si es algo mal. Raro. O sea, para ver si fue aquí dice algo más. 0.592, lo mismo de 0.05 entre 0.19. No sé, vamos a revisar. 0.05 dividido entre 0.19. Lo mismo de esto. Por 0.0592. Ok, sí, creo que yo lo he hecho mal. 0.771. Qué raro, pero no vieras que no me da. Profe, a mí eso sí Profe, a mí sí me dio. me da la respuesta. A mí 0.8. Espera, a ver. Ah, es que yo creo que ya sé. Un error de signo. 0.05
Siguiente 0.19. Logaritmo de esto por 0.0592. 0.771 menos esto. Ya, ahora sí. No sé por qué no me daba, pero ahora sí se me dio. 0.805 voltios. Ok. Esta otra de por acá es más bien de normalidad. Dice el peso equivalente de el peryodato de potasio si reacciona formando yodo más yodo sería. Básicamente la reacción sería así. IO4 menos que produce I2. Entonces 4 por menos 2 menos 8. Entonces quiere decir que aquí el yodo está como más 7. Pasa de más 7 a 0. Acá tengo que poner un 2 para balancear. Entonces, cada yodo pasa de más 7 a 0. Entonces quiere decir que ahí se está reduciendo con 14 electrones. Ahora, acá tengo 4 oxígenos. Para balancear tengo que agregar aquí 4 aguas. Y ahora tengo acá 8 protones. Entonces agrego acá 8H más. Me quedaría de esta forma. Dice el peso equivalente, si reacciona formando I2 sería. Entonces, recordemos cómo era la definición. Yo digo, un peso equivalente de KiO4 es el que me produce o reacciona o lo que sea con un mol de electrones. Luego yo tengo que 2 pesos moleculares de KiO4 están relacionados con la transferencia de 14 equivalentes de electrones. ¿Verdad? Porque aquí tengo 2 de peryodato que están asociados con la transferencia de 14 electrones. Entonces, de aquí saco que un peso equivalente de KiO4 va a ser igual a 2 pesos moleculares de KiO4 dividido entre 14 equivalentes por mol de electrones. Entonces, esto se puede simplificar como que un peso equivalente de KiO4 es igual a un peso molecular de KiO4 dividido entre 7 equivalentes por mol. Entonces el peso equivalente tendríamos que dividir 230 entre 7. Eso da 32.86. Sí, la respuesta acá está equivocada. La respuesta correcta es 32.86. Esto sería igual a 230.0 dividido entre 7. Eso da 32.86. Quedamos por aquí. Entonces, si hicieron esta pregunta y les dio esto, está correcto. Pueden presentar el reclamo. Y si gustan, pueden presentarlo con este procedimiento. Le pueden hacer ahí hasta un screenshot si quieren. Profe, en estos casos de normalidad, igual siempre tengo que ver la estequiometría. Es importante la estequiometría porque si usted hubiera puesto un peso equivalente de peryodato
se relaciona con 7 o con 14, hubiera estado mal, ¿verdad? Entonces, es importante tomar en cuenta que acá son dos. Dos de periodato están asociados con 14. O sea que cada yodo está relacionado con 7, al final de cuentas. Entonces, por eso es que queda así. Pero sí es Profe, importante tomar en cuenta siempre la psicometría. Ujú. ¿cómo es el proceso para hacer el reclamo? Sería, bueno, de hecho ahora es conmigo. Entonces, si tienen este problema, me lo envían a mí por correo con esta solución, digamos, y dicen, como para yo acordarme cuál era, ¿verdad? Y con su nombre, número de carnet, número de carnet y, ¿qué más era? Sí, básicamente, y la respuesta al problema. Y bueno, y también diciendo que son de mi grupo, para que no se me confundan. Entonces, ponen que son del grupo 3, que es un screenshot de cuál era el problema también, para yo corregirlo, y su nombre y número de carnet. Y Listo, profe, me lo gracias. envían a mí, con mucho gusto. Entonces, esa ahí está equivocada, cualquier cosa. Y vamos a ver, voy a ver si resuelvo otros de los que me mandaron acá por el chat, que son varios. Vamos a hacer el de Natalie. No sé por qué no quiere copiarse. No sé. Bueno, voy a hacerlo así. Dice, ¿cuántos gramos hay en 400.0 mililitros de una solución de H2SO3? Es que, para ver si lo logro copiar. Por lo menos hacerle un... Sí. Que esta pizarra de que me la cambiaron, como que ya no funciona igual. Ya, ahora sí, por fin. Dice, ¿cuántos gramos hay en 400 mililitros de una disolución de H2SO3? 82.07 gramos por mol, 1.5600 equivalentes por litro, si se utilizará en una reacción donde formará azufre. Entonces, básicamente yo tengo H2SO3 que va a reaccionar para formar S8. Entonces, 3 por menos, tenemos que balancear, ¿verdad? 3 por menos 2, menos 6, más 2, aquí estaría como más 4. Tengo que multiplicar esto por 8 para que esté balanceado. Entonces, cada azufre pasa de más 4 a 0. O sea que cada azufre tiene una transferencia de 4 electrones, pero son 8. Entonces, 4 por 8, 32. Sí, ¿verdad? 32. Profe, Ujú. ¿cómo sabe que son 8 azufres a lo que pasa? Porque el azufre elemental es así. El azufre elemental es S8. Es como por definición, digamos. Eh, sí, digamos, es como una cuestión de la naturaleza. El azufre elemental forma anillos de 8 y entonces se escribe como S8. Profe, si no me dicen qué carga tiene, asumo que 0. El azufre elemental, lo que sea elemental, siempre va a tener valencia 0, en este caso. Ok.
Igual si dicen cloro o yodo o cualquier cosa elemental, siempre va a tener carga cero, en este caso. Valencia cero, pues. Ok, ahora tengo acá 3 oxígenos. No, mentira, 3 por 8, 24. 24 oxígenos, agrego 24 aguas. Y, ¿qué más? Tengo acá 2 por 8, 16. Aquí tengo 24 por 2, 48 protones. Y del otro lado tengo 16. Entonces tendré que hacer 48 menos 16. Esto me da 32. Entonces de este lado tengo que sumar también 32H más. Sería así, ya estaría balanceada. Entonces, lo que podemos sacar acá es cuánto es el peso equivalente de H2SO4, ¿verdad? Entonces, yo digo un peso equivalente de H2SO3, perdón, es el que está relacionado con la transferencia de un mol de electrones, por definición, y yo digo un peso molecular, bueno, en realidad digo 8 pesos moleculares de H2SO3 están asociados con la transferencia de 32 32 equivalentes de electrones. Entonces yo digo que un peso equivalente de H2SO4, H2SO3, va a ser igual a 8 pesos moleculares de H2SO3 dividido entre 32 equivalentes por mol. Y esto me daría que un peso equivalente de H2SO3 es igual a un peso molecular de H2SO3 dividido entre 4 equivalentes por mol. Entonces, este factor 4 es lo que normalmente llamamos el F o el N. En algunos grupos le dicen F, en algunos grupos le dicen N. Entonces, yo puedo usar ese factor para convertir de mol por litro a normalidad, ¿verdad? Si yo tengo normalidad, son equivalentes por litro, ¿verdad? Y yo tengo que el factor F son equivalentes por mol. Entonces, normalidad en equivalentes por litro va a ser igual a la concentración en mol por litro multiplicado por, en este caso, 4 equivalentes por mol. Entonces, si yo multiplico la concentración por el factor F, obtengo la normalidad. Ven que aquí mol se me da con mol y me queda equivalentes por litro. Entonces, si yo quiero obtener la concentración en mol por litro, tengo que dividir la normalidad entre el factor F. Entonces, la concentración será igual a normalidad entre F. Entonces, sería igual a, en este caso, la normalidad es 1.5600 equivalentes por litro, dividido entre 4 equivalentes por mol. Esto me daría 1.56 dividido entre 4 me da 0.390 equivalentes por litro. Entonces dice cuántos gramos hay en 400 mililitros de una disolución de H2SO3 y ahí está la masa molar. Entonces, perdón, no son equivalentes por mol, son mol por litro. Estos ya son mol por litro. Como ya tengo mol por litro, ahora hago todo normal, como cuando siempre uno trabaja como moles por litro. Entonces, ¿qué hago? Digo 0.390 mol por litro multiplicado por 0.400 litros. Y luego digo, un mol son 80,
2.07 gramos. Y acá ya entonces me debería dar cuántos gramos hay. 0.390 por 0.400 por 82.07. Esto me da 12.80 gramos. No sé, Natalie, ¿cuánto daba la respuesta? Supuestamente, si estaba bien. Sí, profe, daba eso. 12.80. Ok, perfecto. Muchas gracias. Con gusto. Vea que el procedimiento es medio larguillo, porque hay que balancear la ecuación, sacar el factor F, luego sacar la concentración y de ahí ya yo saco cuántos son los gramos. Pero sí es muy importante tener la ecuación balanceada y es muy importante saber plantear bien cómo sacar el peso equivalente, ¿verdad? Es muy importante que repasen eso. Profe, yo tengo una pregunta con el balanceo de la reacción. Ajá. Es que ahí en oxígeno usted puso -6, pero es porque es -2 y hay 3. Porque son 3 oxígenos por la valencia del oxígeno sería -2. Entonces 3 por -2, -6. Y después acá los protones son 2 por +1, +2. Entonces, para que me dé neutro, tiene que ser +4 para que todos, entonces todo de 0. +2, Ok, sí. +4, -6 me da 0. La carga del azufre la sacó, digamos, porque era lo que faltaba. Era lo que faltaba exactamente. Ok, Ujú. ok, listo, gracias. ¿Alguna otra duda con esto? Tengo una de Berenice. Las de Brenda no sé si las que estamos haciendo ahorita. No me acuerdo cuáles eran las que hicimos ahora. Ah, sí, Brenda, las que yo estaba haciendo son las que usted me mandó, de hecho. Sí, profe, muchas gracias. De hecho, ahí, bueno, lo único que faltó fue la 16, que esa la verdad no supe cómo hacer el procedimiento. No sé si podría ayudarme con esa. Sí, voy a Gracias. resolver falta como otras 3 que me mandaron por acá y después regresamos a eso, cualquier cosa. Igual ya hoy sacamos el día para resolver ejercicio, entonces, Profe, en ese que le mandé es que tuve un problema porque me daba, digamos, 92, pero la opción que estaba ahí era 9,2. Entonces yo no la marqué porque pensé que era una trampa, pero no sé si sí era 92 o era la otra. ok, esa es la que, ¿quién me estaba hablando? Berenice, ajá, la que me mandaste acá. Vamos a resolver eso. Consultas. Estrés. Ajá. Que a veces hay unos que no quieren abrir así tan fácil. C. V. Cualquier cosa, como yo ahorita estoy trabajando con el grupo de Mario Esther los jueves a las 5, si ustedes quisieran también conectarse los jueves, el próximo jueves a las 5, también pueden conectarse, no hay ningún problema. Ahí voy a estar, igual voy a estar dando consulta. Ok, dice, ¿cuántos gramos de KIO3 se deben pesar para preparar 600 mililitros de una disolución 0.72 equivalentes por litro que reaccionará formando I2? Entonces, tenemos otra vez que balancear. KIO3 me produce I2. Pongo acá de una vez un 2. Acá la valencia es 0. Acá 3 por -2, -6. Acá +1. Entonces, esto tiene que ser +5. Entonces, cada yo pasa +5 a 0. Como son 2, hay una transferencia de 10 electrones. Tengo 2 por 3, 6 oxígenos. Entonces, agrego 6 H2O. Ahora tengo 12 hidrógenos, entonces agrego 12H más. Y ahí ya tendremos la ecuación.
Entonces, ocupamos sacar cuánto es el peso equivalente. Entonces, yo digo, un peso equivalente de KiO3 es el que me produce un mol de electrones. Un peso molecular, bueno, dos pesos moleculares de KiO3 en esta ecuación están relacionados con la transferencia de 10 equivalentes de electrones. De aquí se desprende entonces que un peso equivalente de KiO3 va a ser igual al peso molecular de KiO3 dividido entre 5. Si ya simplifico, ¿verdad? Arriba me va a quedar 2, abajo me va a quedar 10, entonces va a ser que lo mismo que 1 entre 5. Entonces, este sería el factor F. Entonces, ahora sí, puedo convertir nuevamente la concentración de equivalentes por litro a mol por litro. Entonces, nada más hago 0.7200 equivalentes por litro dividido entre 5 equivalentes por mol. Me da 0.72 dividido entre 5. Me da 0.144 mol por litro. Y dice que debo preparar 600 mililitros. Entonces hago 0.144 mol por litro por 0.600 litros. Y digo que un mol son 214 gramos. Entonces me da 0.144 por 600 por 0.6 por 214. Era 214. Sí. Esto me da 18.49. 49 gramos. Y dice que está mala. Sí. No, Dian, está bueno, en realidad. Entonces, sería esa la opción A, 18.49. Profe, y es que tengo también otra, de igual, como del mismo estilo, que también me la marca como mala. ¿Esa también se la puedo mandar por cualquier cosa? Sí, está bien. Ok. Sí, si tienen esta, me pueden presentar el reclamo, o si tienen otra parecida, nada más me mandan el procedimiento. Inclusive en esta, para que no sea mucha cosa, pueden sacarle aquí un screenshot y me mandan esto mismo, si quieren. Ok, Y, gracias, profe. ok, con gusto. Sí, no sé, es que todavía hay preguntillas que están mal ahí, por ahí, aparecen de vez en cuando. Entonces mejor ya arreglarlas de una vez por todas. Vamos a hacer la de María Paula. Dice Potential Security Issue. Vamos a bajarlo de todas formas, Sara. A ver, ojalá que no pase nada. María Paula. María Paula. ¿Qué se me hizo? Control-C. Control-V. Este es el que me mandó María Paula. Dice si se sabe que se tiene esa reacción y además se sabe que la KPS para el yoduro de plomo es 7.9 por 10 menos B. ¿Cuál es su potencial estándar para esta reacción? Eh, esos problemas se resuelven. De hecho, si quieren ver
En el libro viene justamente, ¿qué capítulo era ese? Creo que era el 18. No, no encuentro. Este es siguiente. Ah, sí, ya lo encontré. De hecho, la solución a este tipo de problemas está en la página justamente 484 del libro. Casi que todos esos problemas se resuelven de esa forma. Profe, en cuál página era? Perdón. No, espera, creo que me equivoqué. No, no me tira paso. Dejemos ese para ahorita, cualquier cosa. Voy a hacer el siguiente y luego regresamos a este. Vamos a hacer el de Jimena. Profe, ese es muy parecido a los que hicimos al principio del potencial de celda, solo que le iba a preguntar por las semireacciones para ver si estaba bien, porque creo que el error que tuve fue no poner el uno de los reactivos sólidos, digamos. Ah, ok, ok. Vamos a ver. Ok, entonces en esta sería, de un lado tenemos cadmio, del otro lado tenemos plomo. Entonces sería básicamente, tenemos plomo más 2 más 2E menos, que me forma plomo sólido. Y luego tenemos cadmio más 2E menos, que me produce cadmio sólido. Entonces, ajá, sería potencial de plomo más 2, plomo 0, es igual al potencial estándar de plomo más 2, plomo menos 0,0592 entre 2, logaritmo de 1 entre la concentración de plomo más 2. Y el otro sería potencial de cadmio más 2, cadmio 0 es igual al potencial estándar de cadmio más 2, cadmio 0 menos 0,0592 entre 2, logaritmo de 1 entre cadmio más 2. Esto sería igual a menos 0,126 menos 0,0592 entre 2, logaritmo de 1 entre
0.440. Y el otro sería menos 0.403 menos 0.0592 entre 2, logaritmo de 1 entre 0.0700. Tenemos que el cadmio, este es el cátodo, y este es el ánodo. Tenemos 1 dividido entre 0.440, logaritmo de esto, multiplicado por 0.0592. Hacemos menos 0.126 menos lo anterior. Esto me da, no sé si lo hice bien, me da menos 0.147. Y el otro me da 1 dividido entre 0.07, logaritmo de esto, por 0.0592, dividido entre 2. Luego hago menos 0.403 menos esto, me da menos 0.437. Entonces L de celda es igual a menos 0.437 menos 0.147. 0.437 más 0.147. Me da menos 0.290 voltios. Que no da como ninguna ahí. Fijo, hice algo mal. En el reto salía que la respuesta era la D. La T, menos 0.301. Pero para ver qué dice mal. 0.126 menos 0.0592. Entre 2. Creo que en algún momento hice algún error. Creo que no dividí entre 2, me parece. 0.440. 1 dividido entre eso. Logaritmo de por 0.0592 dividido entre 2. Menos 0.126 menos esto. Sí, acá no hay entre 2 de hecho. Menos 0.137. No sé si el otro estará bien, ahorita lo reviso. Menos 0.437 más 0.137. Me da menos 0.300 voltios. A ver si avanza. Sería la D. Bueno, me faltó uno, pero me imagino que está ahí por el redondeo. En alguna parte. Pero sería ese de ahí. Ok, regresemos a esta. Pero para ver dónde está el... Hace tanto que no uso el libro. Sí, ya lo encontré. De hecho, estás en la página 465 del libro. La 465.
ven ahí con varios ejemplos. Cuando utilizo, digamos, otra ecuación para calcular el potencial estándar de otra ecuación. Entonces, en este caso, tenemos esta ecuación donde tengo plomo más 2 acuoso más 2 electrones que me producen plomo sólido y esto sería un potencial estándar de menos 0.130 voltios. Entonces, yo puedo expresar esta ecuación como el potencial, ¿verdad? Puede ser igual al potencial estándar de PV más 2 PV menos 0.0592 entre 2 logaritmo de 1 entre la concentración de plomo más 2. Y entonces acá yo lo que hago es, me dicen que sé cuál es el valor de la KPS para el yoduro de plomo. Entonces, si yo tengo PbI2, yo sé que esto se puede disociar para formar Pb más 2 y menos. Entonces, la KPS va a ser igual a Pb más 2 multiplicado por I menos al cuadrado. Entonces, de hecho, yo puedo sustituir acá la concentración de plomo más 2. Yo puedo decir que es igual a la KPS dividido entre la concentración de I2 y menos al cuadrado. Y entonces lo sustituyo en la ecuación. Entonces yo digo, el potencial es igual al potencial estándar de PV más 2 PV menos 0.0592 entre 2 logaritmo de 1 entre la KPS dividido entre I menos al cuadrado. Que esto va a ser lo mismo que yo diga el potencial estándar de PV más 2 PV menos 0.0592 entre 2 logaritmo de la concentración de I menos al cuadrado entre la KPS. Ahora, ¿cómo me dicen que calcule el potencial estándar para esta reacción? Entonces, bajo estas condiciones, yo puedo decir que entonces, como son condiciones estándar, recordemos que por definición, en condiciones estándar, la concentración de yoduro tiene que ser 1 mol por litro. Entonces yo puedo sustituir todo en esta ecuación. Y me quedaría el potencial de plomo y demás era menos 0.130. Menos 0.0592 entre 2 logaritmo de 1 al cuadrado entre la KPS. Entre la KPS que sería 7,9 por 10 a la menos 9. Entonces, calculo eso. 1 dividido entre 7.9 por 10 a la menos 9 logaritmo de esto por 0.0592 dividido entre 2 y hago menos 0.130 menos esto. Me da menos 0.370 voltios. Entonces, ese debería ser, en este caso,
el potencial estándar para la reacción que se muestra acá abajo. Para esta cosa que tenemos acá. Cualquier cosa pueden, sino también revisar esa página del libro que les dije, que es la 465. No, no sé cuánto daba. ¿Quién fue la que me mandó esto? Fue No sé, Berenice. amiga, pero sí, sí está bien, digamos. Sí, Muchas gracias. ok, con gusto. Dice que había una que me había faltado por acá, que era, creo que era vamos a volver a eso. Vamos a tener que ser más pequeñitos nosotros. Dice, se valora potenciométricamente 50 mililitros de hierro más 3, 0.100 mol por litro, con KMNO4 0.100 mol por litro, manteniendo un pH de 1 durante la valoración. Se utiliza como indicador un electrodo de platino y como referencia un electrodo saturado de calomel. Entonces el potencial de la celda en el punto medio de la valoración sería, creo que ya hemos resuelto algo parecido a esta. Sin embargo, igual vamos a hacerlo. Tenemos lo siguiente. Ocupo tener las dos ecuaciones balanceadas. La de permanganato casi que ya no nos hacemos de memoria. Entonces sería MnO4 menos y me forma Mn más 2 y creo que era acá menos 8. Aquí sería más 7. Entonces acá tengo 5E menos 4H2O 8H más. Creo que era algo así. Y por otro lado tenemos Fe más 3 que forma Fe más 2 y más un E menos. Si balanceamos la ecuación, ahora sí, tenemos hierro más 3 y lo valoramos como un permanganato. Bueno, eso no puede ser en realidad. No, no puede ser. Vean que acá esta es la ecuación de reducción. El manganeso pasa más 7 a más 2. Está ganando 5 electrones. Y aquí, entonces no puede ser hierro más 3, tiene que ser hierro más 2. Profe, yo lo que hice fue eso, asumir que estaba mal y que era de más 2 a más 3. Y lo resolví así. Ok, sí, exactamente, porque es que si no, no se puede. Entonces sería MnO4 menos más 8H más. Pero igual sería bueno que presente ese reclamo para acordarme y para corregirlo. Más 5Fe más 2, ¿verdad? Tendría que multiplicar esta por 5. Me produce Mn más 2 más 5Fe más 3 más 4H2O. Esa sería la ecuación balanceada. Entonces, dice que tengo 50 mililitros de hierro 0.1. Entonces, 50 por 0.1 me da 5. Entonces, son 5 milimoles de hierro. 5 milimol de hierro más 2. Entonces, si estoy en el punto medio de la valoración,
quiere decir que si es el punto medio de la valoración, quiere decir que entonces consumí menos 2.5 milimol de hierro. Entonces 2.5 dividido entre 5 me da 0.5. Quiere decir que permanganato consumí 0.5 menos 0.5 por estequiometría. Entonces acá se me formaron 0.5 y acá 2.5. Entonces acá me queda 0, acá me queda 2.5, acá me queda 0.5 y acá 2.5. Eso sería el punto medio de la valoración. Entonces en el punto medio de la valoración tendría que utilizar como especie para calcular el potencial la que tenga los dos que no sea 0. En este caso sería el hierro. Entonces el potencial sería igual al potencial estándar menos 0.0592 entre 1 logaritmo de la concentración de Fe más 2 entre Fe más 3. Sin embargo, como estas dos son iguales, esto me va a dar 0. Y entonces el potencial es igual al potencial estándar del hierro. Que no sé por qué. ¿Por qué acá no hay ninguna respuesta que me des? Ah, bueno, porque es el potencial del electroindicador. Okay. Ese sería el potencial del indicador. Ajá. Sería igual a el potencial estándar del hierro, que es 0.771. Pero el E de la celda sería el indicador menos E de referencia. Sería 0.771 menos el potencial del electrodo de Calomel, que sería 0.244. Entonces esto me daría 0.771 menos 0.244 me da 0.527. ¿Qué sería la opción D? Profe, ahí cómo supo que la concentración del buen toquecito puede bajar al cuadro, sí, Sí, voy. Es que se quedó pegado. aquí. Ya, ahí. La del MnO4, 0.5. Ajá, porque vea, la cantidad total de hierro más 2 que tengo eran 5 milimoles. En el punto medio de la valoración se tiene que haber consumido la mitad de lo de hierro, ¿verdad? Entonces la mitad son 2.5. Entonces yo por estequiometría digo, tengo 2.5 de hierro. Según estequiometría de la reacción, yo sé que 1 de MnO4 reaccionan con 5 de hierro más 2. Aquí es 1 y acá 5. Entonces esto me da 2,5 entre 5, da 0,5. Ok, listo. Gracias. Sí, Brenda, por el error de escritura sí puede presentar reclamo, porque es confuso que le digan a usted que es hierro más 2, porque entonces si usted hace esa valoración no hay reacción y está incorrecto. Entonces puede presentarme reclamo para hacer la corrección. Y creo que me faltaba una, ya me acuerdo cuál era la que me faltaba. Me falta una, sí, ¿verdad? No me acuerdo cuál era. Ah, aquí hay una. Hay una de Berenice, pero no me acuerdo si esa ya la resolví. Ya se me hizo un error. Es la otra. Ay, chiquillos, ya se me hizo un error, ya no me acuerdo cuál era. Que es como la que era parecida, pero también me salía que no era la respuesta. Y la hice como con el mismo procedimiento que la pasada, Ah, ok, ok. que tenía el error.
Dinos, si querés, nada más presentarme el reclamo. Nada más poner la respuesta y yo lo reviso. Cualquier cosa. Ok, Se resuelve casi igual, mejor dicho. Y creo que me ha mandado uno por correo. De Kevin. Ok, vamos a ver esta otra. Copiar imagen. Ok. Dice, la molaridad de una disolución de KMnO4, la cual reacciona por formar Mn más 2 es, bueno, o sea, igual, la ecuación de permanganato, que ya no lo hacemos casi en muere, que es 8H más 5E menos, para producir Mn más 2 más 4H2O. Entonces ya dijimos que por cada permanganato hay una transferencia de 5 electrones. Entonces, de hecho, yo sé que el peso equivalente de MnO4 va a ser igual al peso molecular de MnO4 dividido entre 5 equivalentes por mol. ¿Verdad? Ese sería el factor SF. Podemos hacerlo paso por paso. A ver, yo sé que un peso equivalente de MnO4 está relacionado con la transferencia de un mol de electrones. Y un peso molecular de MnO4 está relacionado con la transferencia de 5. Ahí escuchamos a Kevin lavando platos y todo, lo tienen haciendo físico. Kevin, ¿me escuchan? Voy a ver, ok. A 5 equivalentes de electrones. Entonces vean que aquí si yo hago la multiplicación cruzada, me queda un peso equivalente de MnO4 es igual a un peso molecular de MnO4 entre 5. Entonces yo quiero convertir la concentración a molaridad. Entonces yo sé que la concentración en mol por litro va a ser igual a la normalidad entre el factor F. Va a ser igual a 0.9750 dividido entre 5. 0.9750 dividido entre 5 es igual a 0.4875. Ahí puse entre 2, entre 5. Da 0.1950 mol por litro. Esa sería en ese caso la concentración. Yo no sé por qué puse mol por litro. Ok, esa es una. La otra es una de celdas. No, también es una valoración. Ah, bueno, la otra que me mandó Kevin es prácticamente la misma que acabamos de hacer. Sí, de hecho es la misma que acabamos de hacer. Entonces, esa no la voy a resolver y nos queda una más. Dice, calcule la constante de disociación CAP para un ácido débil HP si la celda es esta que tenemos ahí. Desarrollo potencial de menos 591 voltios con respecto al electrodo saturado de carbonato. Entonces, en el electrodo indicador vamos a tener la siguiente reacción, ¿verdad? Es una ecuación de reducción. Básicamente vamos a tener H
2H más 2E menos para producir H2. ¿Verdad? Entonces, el potencial va a ser igual al potencial estándar menos 0.0592 entre 2, logaritmo de la presión de H2 entre H más al cuadrado. Entonces, vea que me están pidiendo que calcule la constante de disociación K para el ácido débil. La constante, si yo tengo un ácido que es este, se va a disociar para formar H más P menos. Entonces la constante de acidez va a estar dada por P menos multiplicado por H más dividido entre la concentración del ácido. Entonces, vean que en el problema ya me dicen cuánto es la concentración del ácido. Esto ya lo conozco. Me dicen cuánto es la concentración de la sal, o sea, de P menos. Esto ya lo conozco. Solo me falta saber cuánto es la concentración de H más. Eso no lo conozco. Pero yo lo puedo calcular a partir del potencial de la celda. Ese es el potencial del electrodo indicador y yo sé cuánto es el potencial del electrodo de referencia. A partir de eso yo puedo despejar cuánto es H más. Entonces, vean que el E de celda es igual al E de cato menos el E del ánodo. Sería igual a el cato de mi electrodo indicador y ese es el que necesito saber. Entonces yo sé que el del electrodo indicador va a ser igual al potencial de la celda más el del ánodo. Va a ser igual a menos 0.591 más 0.244. Menos 0.591 más 0.244 me da menos 0.347. Entonces yo sé que si sustituyo en esta ecuación, yo sé que menos 0.347 va a ser igual al potencial estándar de la reacción, que es 0 menos 0.0592 entre 2, logaritmo de la presión, que es una atmósfera, entre la concentración de H más al cuadrado. Entonces, puedo despejar esto. Hago, bueno, esto no importa. Entonces hago menos, me da con menos, de hecho. Entonces me queda 0.347 multiplicado por 2, digo entre 0.0592, es igual al logaritmo de 1 entre H más al cuadrado. Entonces, hago 10 elevado a esto y 10 elevado a esto. Entonces me queda 0.347 por 2 dividido entre 0.0592. 10 elevado a la eso me da 5.28 por 10 a la 11. Es igual a 1 entre H más al cuadrado. Entonces me queda que H más va a ser igual a 1 dividido entre 5.28 por 10 a la 11 raíz. 1 dividido entre esto, raíz de esto, me va a dar 1.38 por 10 a la menos 6. Entonces sustituyo ahora los valores en la constante. Entonces esto va a ser 0.040 multiplicado por la expresión de H más que acabamos de encontrar. 1.38 por 10 a la menos 6.
y dividido entre 0.01. Me da 0.040 por 1.38 por 10 a la menos 6 dividido entre 0.01. Me da 0.01. No sé si les dio eso. 0.01. No sé si lo hice bien. 0.04 por 1.38 por 10 a la menos 6 dividido entre 0.01. No, no lo hice bien. Me da 5.52 por 10 a la menos 6. Es la constante. Y esa sería la respuesta en este caso. No sé si les quedó duda con esto. Con gusto. Si gustan, lo dejamos por acá por hoy. Entonces, cualquier cosa para que repasen ahí. Si tienen los reclamos, que me los pasen también. Y si quieren conectarse el jueves también voy a estar dando clases en el curso de Marister. Y pueden conectarse también si quieren. El jueves doy clases a las 5 en el grupo de Marister. Pueden conectarse ahí. Voy a hacer un ejercicio de potenciometría. Y el viernes estaré haciendo otro también del análisis de casos. Sí les recomiendo que vayan revisando los análisis de casos que tienen ahí disponibles en el bloque 3. Y nos estaremos viendo ya sea jueves o viernes. Recuerden que este viernes ya se habilitaría el último análisis de casos. Profe, el próximo martes igual tenemos como en el como en el análisis pasado que teníamos consulta. Sí, también estaremos haciendo consulta. Ahí les voy a Ok. estar avisando cómo va a ser la dinámica. Gracias. Bueno, con mucho gusto. Entonces nos veríamos el próximo jueves o viernes. Y quedaremos por acá. Gracias, profe.